tipo de cambio. Mi equipo está conformado por Hernández Solís Beldandi, Martínez Soto Luis Alejandro, Vélez Rubí Luis Ángel y su servidora Telaya Remedios Alejandra Arilla. Bueno, para empezar, ¿qué es el tipo de cambio? Este tipo de cambio es determinado por lo que es el Banco de México, y esto es en base en lo que es un promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo. Aquí se llevan a cabo lo que son las operaciones liquidables y el seguro día hábil bancario siguiente, que son son obtenidas por medio de lo que son las plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos. Esto va a ser con fines de representabilidad en lo que es el mercado de cambios. El Banco de México va a conocer lo que es el tipo de cambio a partir de las 12 horas en todos los días, y este se publica en lo que es el Diario Oficial de la Federación, que es un día hábil bancario y después de la fecha de determinación, que es utilizado para lo que es solventar las obligaciones en dólares liquidables en lo que es en la República Mexicana, y esto es al día siguiente de lo que lo publica en el Diario Oficial de la Federación. ¿Todo bien? Ya se cambió la diapositiva, perdón, es que no la veía. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre una de las primeras teorías, que es la paridad del poder adquisitivo. Y esta tiene una idea básica, que en donde los precios dentro de un país no pueden desconectarse de los precios que imperan fuera del país. Esto también dice que cuando los precios internos son muy bajos, los productos locales se hacen más atractivos ahora sí que para para los extranjeros. Esto hace aumentar las exportaciones. Y ahora cuando los precios internos son bajos, se desincentivan las importaciones, y también los productores de los países tienen problemas para competir en el mercado con los precios que se incentivan bajos. Bueno, esta teoría también lo que busca es comparar el nivel de vida entre distintos países, teniendo en cuenta el Producto Interno Bruto per cápita en términos del coste de vida de cada uno de los países. Y también se llevará a cabo como la suma final de la cantidad de bienes y servicios comprados en un país al valor monetario de un país en el que se hace referencia. Siguiente, por favor. Bueno, ahora a continuación tenemos el ejemplo de lo que es la paridad de poder adquisitivo, y dice así que si el tipo de cambio al contado euro-dólar es 1,05 euros sobre dólar y el tipo de cambio a un plazo de 6 meses es de 1,03 euros sobre dólar, ¿cuál relación entre las tasas de inflación esperadas entre el euro y el dólar será para el otro año? Siguiente. Bueno, dentro de la solución tenemos una prima de plazo que es de 1,03 menos 1,05. Esto se va a dividir entre 1,05 y dará el valor total de 1,904% semestral. Esto quiere decir que en términos anuales tendrá menos 3,808% anual.
Esto va a decir que según la teoría, las expectativas, al igual al aumento del tipo de cambio durante el próximo año. Por otro lado, podemos decir que la paridad del poder adquisitivo en su forma significada de dicho aumento es igual al diferencial de la inflación entre los dos países que se está evaluando. Así, el diferencial de la inflación entre la eurozona y los Estados Unidos para el próximo año o los próximos 6 meses que se esperan será de menos 3.808%. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la paridad de tipo de interés. ¿Qué es? Bueno, es una teoría económica la cual establece lo que es la diferencia de los tipos de interés entre dos países. Esto quiere decir que va a ser igual a una diferencia que existe entre el tipo de cambio actual y tiempo futuro. Esto básicamente a lo que se refiere es que si existe una diferencia positiva en los tipos de interés, también lo va a tener, lo tendrá que haber en los tipos de cambio. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el tipo de cambio futuro sea mayor, va a existir dentro de la actualidad. Entonces, en el país con mayor tipo de interés, su moneda debe de ser depreciada en el futuro. Incluso existen dos tipos de paridad de tipo de interés, que es la cubierta y la descubierta. La cubierta nos habla de que el tipo de cambio futuro se debe de incorporar en cuanto a la diferencia de los tipos de interés en ambos países. Esto, si no ocurriera, se va a obtener lo que es un beneficio, no, va a ocurrir que existe lo que es una probabilidad de arbitraje. Aquí esto quiere decir que el inversor no tendrá pues la misma oportunidad de obtener lo que es un beneficio y solo va a causar que se va a endeudar dentro de una moneda e invirtiendo en la otra. Esto se debe a que, por ejemplo, el coste al momento de cubrir lo que es un riesgo de divisa se compensa en el beneficio. Esto se refiere a que si, por ejemplo, existe el posible beneficio de invertir en la moneda, vamos a tener lo que es un mayor tipo de interés. En la parte de la paridad de tipos de interés descubierta, esta se refiere a que la diferencia entre los tipos de interés va a ser igual al futuro. En esto, si la diferencia de los tipos de interés, un ejemplo, es del 2%, la moneda con mayor tipo de interés se debe de devaluar al 2% en el futuro. En este caso, por ejemplo, si tenemos que hay una posibilidad de arbitraje, pues al ser un tipo de cambio esperado, se puede ocurrir en el futuro que no se cumpla esa devaluación. Entonces, por lo tanto, aquí nuestro inversor sí tiene una oportunidad de que beneficio para endeudarse en una moneda e invertir en otra. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a dar un ejemplo sobre la paridad del tipo de cambio. Aquí supongamos que tenemos una tasa de interés en Estados Unidos que es del 5% y nuestra tasa de interés en el país latinoamericano es del 10%. Aquí tenemos como dato que el tipo de cambio es de 480 pesos sobre dólar. Entonces, para empezar, nuestro inciso A dice que si el tipo de cambio sube en un año de 480 a 510 pesos sobre el dólar, ¿qué resultante vamos a tener dentro de nuestra renta, ya sea para invertir en bonos norteamericanos o en bonos en un país latinoamericano? Y como dato extra nos dice que asumamos que un peso va a ser igual a $1,000. Entonces, tenemos primero la tasa de interés de captación, que en este caso es el interés nacional, que va a ser igual al 5%. Luego tenemos lo que es nuestra tasa de colocación, que es nuestra tasa de interés internacional, tenemos que es el 10%. También tenemos que el tipo de cambio lo vamos a marcar como T, que es igual a 0. En este caso son los 480. Después tenemos el tipo de cambio que vamos a aplicarlo en este caso hacia Estados Unidos, que sería si tuviera un cambio en el tipo de moneda,
que sería T, que es igual a 1, y tenemos nuestro dato de que 1 va a ser igual a $1,000. Siguiente, por favor. Entonces, para esto vamos a ocupar la siguiente fórmula, que es nuestro valor futuro, que es igual al valor presente. En este caso vamos a sumar 1 más el interés exponiéndolo al número de datos que tengamos. En este caso va a quedar así: Estados Unidos, valor futuro va a ser de $1,000, más 1 más 0.05, que es nuestro interés, y sobre 1, que nos va a dar un total de 1,050, perdón, de $1,050. Luego tenemos para Latinoamérica, que si tenemos el dato que nos dieron, que 1 vale $1,000, por EI va a ser igual a $1,000, que al momento de que hacemos cancelaciones, al momento de multiplicarlo por los 480 que tenemos como valor inicial, vamos a seguir teniendo los 480. Entonces esas líneas, como ahí dice, nos dice que estamos simplificando el resultado para que quede expresado en pesos, porque vamos a recordar que estamos hablando de Estados Unidos, que es moneda de dólar, y Latinoamérica, que es pesos. Entonces, ahora, ¿qué resultado nosotros vamos a obtener de los dos que acabamos de ver? Tenemos, no, perdón, me salté uno. El valor futuro ya lo tenemos, que serían los 480 entre 1 más 0,1 con exponencial de 1. Entonces tenemos que son 528 pesos. Y bueno, ¿qué resultado vamos a tener a raíz de los $1,050 o los 528? Tenemos que hacer una comparación. En este caso, pues ambos valores los tenemos expresados en la misma moneda. Entonces no se puede pues comparar. Por ello debemos dejarlas de expresar de igual forma. Entonces los tenemos que pasar a dólares para poder tener una mejor comparación. Entonces, nuevamente se simplifican y tenemos los 528 y los 510, que nos va a dar un total de 10,035. Ahora, pues para convertir en bonos en Estados Unidos, tenemos que pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, en este caso vamos a ocupar la fórmula en donde tenemos lo que es la tasa de colocación, que va a ser igual a nuestra tasa de interés de captación, más E, y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos lo que es E, que va a multiplicar a EI menos E sobre 0, que teníamos, por ejemplo, en este caso, que era nuestro tipo de cambio de 480 y nuestro tipo de cambio de 510. Entonces, al momento de simplificarlo, nos va a quedar, por ejemplo, en la primera, que son el E, que multiplica EI menos 480, entre 480 nos va a dar un total de 0,05. Después pasamos a lo siguiente, que es E, que está multiplicando a EI, que es igual a 0,05 por los 480 más 480. Esto nos va a dar un total de 24 más 480, que al final nos va a dar un total de 504. Y bueno, eso sería el ejercicio en cuanto a la paridad de tasas de interés. Siguiente. Hablar sobre lo que es la paridad del tipo de interés real. Aquí el tipo de interés real, o de igual manera tasa de interés, aquí es lo que, bueno, es el rendimiento neto que se obtiene de lo que es la cesión de una cantidad, ya sea de capital o dinero. Ya después se toma en cuenta lo que son los efectos y las correcciones de inflación. Aquí se debe de tener como tal en cuenta que el valor del dinero no es el mismo en un momento que posteriormente en un futuro, porque ya que una cantidad de dinero
ahorita de que podría ser determinada, no se puede comparar o no se puede comprar por lo mismo en lo que está hoy a lo que va a estar en un futuro, ya sea 3 o 5 años. Y este tipo de interés real pues es muy importante que se debe de conocer porque permite saber cuánto nos están cobrando, en este caso una entidad, por la concesión, ya sea de un préstamo, una hipoteca, crédito o hasta incluso una rentabilidad en la que pues se puede ofrecer lo que son los ahorros. Y aquí pues se aplica de forma general en dos tipos de operaciones, que serían las inversiones, que es la rentabilidad neta de una inversión, y aquí cobra especial importancia saber el tipo de interés real en los casos en los que la rentabilidad real no supere a la rentabilidad de esa inversión. Y el segundo tipo serían ya sea por préstamos o créditos, y aquí se conoce el tipo de interés real que se cobra la. Aquí para calcular el tipo de interés real se toma lo que, bueno, se resta al tipo de interés nominal la tasa de inflación. Esta es la forma aproximada, ya haciendo lo que es el tipo de interés nominal, el que viene expresado en moneda nacional y que no tiene en cuenta el efecto de la inflación y por tanto no contabiliza lo que es el poder adquisitivo. Y se muestra lo que es la fórmula R, que es igual al tipo de interés real, va a ser igual a I, que es el tipo de interés nominal, menos pi, en este caso sería lo que es la inflación. Y de igual manera es importante tomar en cuenta lo que es el cálculo de la rentabilidad real, ya que esta se usa para la inversión y aquí se incluye lo que es la inflación de precios. Y se muestra de igual manera la fórmula, que I es el tipo de interés nominal y G la tasa de inflación del periodo, y esta pues normalmente es anual. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que dice, imaginemos que prestamos, en este caso son 200 euros a un amigo, con un tipo de interés nominal del 3%. Al año siguiente, cuando nos devuelven el préstamo, ha habido una inflación del 2%. Esto quiere decir que aunque hayamos aplicado un interés nominal de 3% y nos devuelvan, en este caso los 206, porque ya se aplica el interés, ya no va a ser como tal aplicado a un 1%, sino que ya el principal del préstamo, que son los 200, tiene menor valor al año siguiente. Y esto va a ser en consecuencia por el efecto inflacionario. Aquí es como suponer que el banco ha dado un tipo de interés nominal a lo que es el 5% para un depósito a un año. Y al finalizar de este año, pues se requiere como tal saber cuál es el tipo de interés en el que se ha obtenido el depósito. Y aquí para calcular lo que es el tipo de interés real se debe de restar la inflación de la eurozona, porque en este caso se está hablando de euros, o ya depende de euros o del país en el que se encuentra cierta cantidad y ya que corresponda a lo que es un periodo del depósito. Y en un caso sería lo que es un daño natural. Para calcular la inflación aquí se utiliza lo que es el índice de precios al consumidor y en el ejemplo sería del 1%. Aquí con esos datos pues se puede calcular lo que es el tipo de interés real para el depósito de un año y aquí pues se utiliza la primer fórmula SR, que es igual a I menos pi, que sería lo que es el 5% menos el 1% y se obtiene lo que es el 4%. Y aquí se da como a conocer lo que la inversión ha rentado un 4% en el periodo de un año y aquí se va a ir como que ajustando a lo que es la inflación. Aquí la clave en saber este tipo de inflación debe ser como tal el más adecuado porque depende a la comparación en la que se va a poder realizar. Bueno, yo les hablaré sobre la teoría de balanza de pagos. Bueno, la balanza de pagos es la que recoge las transacciones de los residentes de los países extranjeros. También una de las funciones de la balanza de pagos es observar si hay superávit o déficit en ese mismo país.
También, bueno, la balanza de pagos está estructurada por 3 cuentas. La que sigue, por favor. Bueno, ahí como se menciona, bueno, se ve en el cuadro, está la cuenta corriente, la balanza por cuenta corriente. Ahí en esa se registran todos las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además sobre las rentas y transferencias. También en la balanza de cuenta de capitales, registra los movimientos. Uno de los ejemplos es que por las ayudas del extranjero que vienen o las compras y ventas de bienes que no son financieros. Y la última es la de balanza de cuenta financiera. En esa recogen los préstamos que de un país al extranjero, las inversiones o depósitos que los países extranjeros efectúan a un país. Bueno, ahí menciono un ejemplo. Uno es el importaciones de mercancía por 1850. Bueno, ahí va en balanza de comercial, en egreso. La 2 es la compra de derecho de Avengers por Cinemex en 850. Esa está en balanza de servicio en egreso. En exportación, la tercera es exportaciones de productos de Oaxaca a Asia por 2.350. Esa está en balanza comercial en ingresos. La 4 es rendimientos a mexicanos de inversión en cuentas bancarias en Islas Canarias por 140. Esa está cargada en balanza de servicios en ingresos. La quinta cuenta es compra de maquinaria alemana por Grupo Bimbo por 120. Esa está en balanza comercial en egresos. También la 6 es apoyo otorgado por Canadá a damnificados en Guerrero por 85. Esa está cargada en balanzas de transferencias en ingresos. La otra es desarrollo turístico en México por la parte de turistas extranjeros por 95. Está cargada en balance de servicios en ingresos. La 8 es reembolso de dividendos a inversiones extranjeros por 42. Esa está cargada en balanza de servicios en ingresos. Gastos mexicanos en punto turístico de extranjeros por 45. Esa está cargada en egresos en balanza de servicio. Y las transferencias de trabajadores mexicanos en el extranjero por 385. Está cargada en balanza de transferencias en ingresos. Bueno, los ingresos y los egresos, bueno, los ingresos son la parte que entra al país y los egresos son en lo que sale. De ahí tenemos que hacer la suma y y en el saldo nos da, la cuenta corriente nos da un saldo de 148 y también en la balanza financiera tenemos reservas de divisas y tenemos un número negativo de menos 148. Ya sumando, bueno, haciendo la operación, nos da igual a 0. O sea que no tenemos ni un déficit ni un superávit en nuestra balanza. ¿El que sigue? Ok, ya nada más para concluir, tenemos que las teorías nos van a sugerir cuando la condición de la paridad no se pueda sostener, ya que pues siempre va a existir lo que es una oportunidad de arbitraje para, pues en este caso, para los participantes del mercado.
Y también pues hay que tener en cuenta que las oportunidades de arbitraje, como muchos otros mercados, se descubren pues de una manera rápida, pero al mismo tiempo se pueden eliminar antes de que nuestro inversor tenga una oportunidad para sacar provecho de las mismas. Entonces, pues dentro de las teorías se basan pues muchos factores económicos, por ejemplo, el comercio, los flujos de capital, la forma incluso en la que un país puede llegar a operar. Entonces, pues sí es muy importante tener en cuenta estas teorías para que en base a ellas podamos tener una gran diferencia entre el precio de los dos países para que ambos tengan algún beneficio o algún tipo de oportunidad de arbitraje y el producto que se quiere obtener pues en el país sea a un precio mucho más bajo. Y pues eso sería todo por nosotros, profesora. Ok, chicos. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas, chicos? No. ¿No? Entonces, quedan todavía 20 minutos. Yo de manera general voy a hacer retroalimentación una vez que pasen todos los